Bueno, siguiendo hablando del tema de los partidos políticos y de aquellas objeciones que se le puedan hacer en cuanto a la constitucionalidad en su organización que puedan llegar a tener, aparte de la cuestión, digamos, de ser un partido que tenga como un objeto antisistémico, también se ha criticado y se ha tachado de inconstitucional aquellos reglamentos, digamos, que puedan tener en forma interna los partidos políticos, en los cuales la afiliación sea realizada de una manera coactiva o forzosa. También se ha criticado como inconstitucional que en su organización interna esté plasmado o esté receptado, digamos, desigualdades arbitrarias entre sus distintos afiliados, o también, digamos, que haya trabas en cuanto a su desafiliación. La conclusión de todo esto es que es un requisito esencial que tienen los partidos políticos en su organización interna, que la misma tiene que tener un carácter democrático. Es decir, digamos, que los partidos políticos tienen que tener una organización interna democrática. Eso es esencial para que el Estado le reconozca el carácter de partido político. Entonces tenemos que tener presente como conclusión de esto que hay dos planos que son muy importantes que debemos tener presente. Es que todo nuestro sistema apunta a que tengamos una democracia entre partidos, es decir, que las relaciones entre los partidos sean de una naturaleza democrática, pero también tiene que haber una democracia de los partidos. Esto está apuntado a la esfera interna, es decir, que internamente en su funcionamiento también tenga un desenvolvimiento y que tenga una característica que sea acorde, digamos, con un sistema democrático. Bueno, a partir del año 94, con la reforma de la Constitución que hemos tenido, se produce una variación importante en el reconocimiento de los partidos políticos. Hasta ese momento tenía un reconocimiento legal, había una ley, digamos, que reconocía la importancia e inclusive le daba la exclusividad de la postulación para cargos públicos a los partidos políticos. Pero a partir de esta reforma del año 1994 se introdujo el artículo 38 de la Constitución Nacional, que dice lo siguiente. A ver, vamos a leer así, es un poquito más claro. Perdón la demora, se me cerró esto. Bueno, el artículo 38 dice lo siguiente. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto de esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos y el acceso a la información pública y difusión de sus ideas. Después dice, el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad de origen y destino de sus fondos y patrimonio. Bueno, entonces acá tenemos, entonces en este artículo 38, ya de manera expresa y bien clara el reconocimiento de los partidos políticos. Lo primero que este artículo 38 plantea y deja bien claro es que los partidos políticos es un pilar fundamental para la democracia. Esto por lo que veníamos hablando en un principio, explicando cómo la democracia, para de alguna manera poder existir y plasmarse en la sociedad, necesita sí o sí, digamos, de un sistema electoral, del sufragio y de los partidos políticos en cuanto que son el nexo que posibilita la participación del ciudadano en la conformación, digamos, o en las decisiones, en las decisiones que hacen la conformación de las políticas públicas. Bueno, de este artículo entonces 38 tenemos los siguientes puntos que surgen de una manera clara, que son importantes tener en cuenta.
Una de ellas es la libertad de creación y de actividades. Se le reconoce entonces de que el Estado argentino, a través de su Constitución, va a reconocer la creación y las actividades que hagan los partidos políticos. El otro punto que es importante que se tenga en cuenta también es la representación de las minorías. Después también habla de la competencia para postular candidatos y habla el acceso a la información y la difusión de sus ideas. Todo esto en un sistema interno democrático, como veníamos hablando. Después, otro punto que habla en este artículo 38, que es muy importante, es la contribución estatal al sostén económico de estas actividades. Y otro punto que habla, que también es muy importante, es la obligación de dar publicidad del origen y del destino de los fondos de su patrimonio. Entonces, los partidos políticos tienen todas estas libertades dentro del respeto de la Constitución Nacional y dentro del respeto del sistema democrático. Tienen que respetar, como dijimos, esa doble faz. Para afuera tienen que respetar el sistema democrático y también para adentro, internamente, tienen que respetar, digamos, el sistema democrático. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en este punto que habla de representación de las minorías, en la equiparación que tiene que haber entre el hombre y la mujer, cuando habla de que se tienen que haber políticas activas, digamos, para que realmente sea efectivo esto. En este artículo 38 dice, habla, por ejemplo, cuando dice la representación de la minoría, la competencia, ahí estamos hablando de eso. Bien, un punto muy importante que trae acá mencionado la Constitución es el tema de la contribución estatal al sostén económico de las actividades. Esto ha sido muy criticado diciendo que tal vez haya otras organizaciones que sean importantes o que tal vez merezcan más del aporte estatal, digamos, para de alguna manera sostenerse. Sin embargo, digamos, tanto la doctrina como la jurisprudencia, como todo el arco político, ha manifestado, digamos, de que si bien no se niega que otras organizaciones tengan su importancia también, este tipo de organización, al ser una organización tan importante, digamos, para el sostenimiento del sistema, es que hace necesario, digamos, de que el Estado contribuya económicamente, digamos, a su sostenimiento y a la capacitación. A la capacitación de sus dirigentes, siempre teniendo en cuenta esta capacitación orientada, digamos, a mantener vigente el sistema democrático. Otro de los puntos muy importantes de los cuales se habla es con respecto a la obligación de dar publicidad del origen y destino de los fondos que recibe y de su patrimonio.